Hola, mi nombre es Carmen Clavijo Morales, soy profesora de Educación General Básica, soy educadora tradicional en lengua y cultura andina y además soy escritora y autodidacta. Bueno, yo empecé desde séptimo año en adelante en el aprendizaje del lenguaje castellano. Ya soy más mala para hablar en el otro idioma porque ya antes hablaba aymara, y donde aprendí, cierto, a la par los dos idiomas. Me interesó mucho la literatura. Entonces leía muchos libros, era como el búho de la biblioteca. Pasaba en la biblioteca mucho tiempo y aprendí y leía muchos libros. Y en eso me inscribí en talleres literarios. Y cuando llegué a la educación media, ¿cierto?, en el Liceo Gabriela Mistral, me inscribí en un taller que me fomentó el tema de la lírica. Y lo primero que aprendí a escribir fue poemas. Y escribía poemas, recitaba poemas, declamaba poemas y escribí un primer libro de poemas. Todo relacionado con la lírica. Ese es un poemario que se llama Los 15 poemas malditos del corazón, y como lo escribí en mi adolescencia, tiene la temática de la adolescencia, este amor entre el límite, entre te odio y te amo a la misma vez. Entonces era como intenso. Mira, yo creo que me costó un poquito creerme el cuento de escritora, ya, porque en el mundo de la literatura, cierto, hay una vasta gama de escritores, ya, y me inspiré en algunos libros de Gabriela Mistral, también leí Pablo Neruda, en algunos que son los más conocidos. Y en tema de narrativa, cierto, El caballero de la armadura oxidada fue un libro que marcó mi infancia y mi juventud, porque lo leí como 10 veces y lo sigo leyendo. Es un libro que me encanta. Y donde me costaba tanto creerme el cuento, me costó escribir, o sea, lanzar estos libros. No sabía si la gente iba a leerlos realmente, si la gente iba a querer estar con una escritora no tan conocida como Gabriela Mistral, por ejemplo. Pero me fui haciendo como un mundo, fui a círculos literarios, fui a recitales y me di cuenta de que mi poesía y mi narrativa también era buena y que podía ser escuchada y leída por otras personas. Y en eso estoy trabajando. Tengo el seudónimo de la Yati, ¿cierto? Que Yati es profesor o profesora. La palabra correcta es Yati Chiri, pero yo la corté. Entonces Yati, sería la Yati, es el seudónimo que uso para escribir los libros, ¿cierto? Las poesías también, y eso me ha dado un acercamiento al público. Bueno, no es mi último trabajo, porque mi último trabajo sale en un mes más, ya, pero sí son los cuentos andinos de la Chachila Zenón. Es una trilogía, ya, son 3 libros, no son muy largos, o sea, no son como el Harry Potter, el Señor de los Anillos, que son gigantes, pero este es más cortito. Son cuentos que me contaba mi abuelo cuando yo era niña, y yo los transcribí, ¿cierto? Los mejoré en redacción para llevarlo al público infantil. En eso yo baso mis cuentacuentos. Generalmente mis cuentacuentos son míos, o sea, cuento mis propios cuentos y eso lo llevo al público infantil. Este libro está diseñado para los cursos 3er y 4er año básico, y en el caso de los niños más chiquitos tienen como para pintar, es un libro más didáctico. Y ahí cuento 4 cuentos que tienen que ver con los sentidos de reciprocidad, de dualidad, no ser flojo, no ser mentiroso, no ser ladrón, que son principios básicos de la cosmovisión andina. Creo que mi abuelo no lo sabía, porque mi abuelo no era campesino, ¿cierto?, y también indígena, pero él lo llevaba en la carne, en la piel. Todo lo que te estoy comentando yo, la reciprocidad, la dualidad, después uno lo aprende, ¿cierto?, cuando la gente lo menciona, cuando están los libros ya escritos. Pero las personas antiguas, como mi abuelo, que ya murió, ¿cierto?, y que tenía más de 80 años, él lo llevaba en su piel, lo llevaba diario a diario. Entonces nos contaba la historia cuando éramos niños. Y ese es el libro que está publicado. Detrás de ese libro viene la segunda parte, que es la que se va a lanzar en mayo, que se llama Los secretos de Ahuicha, que es mi abuela. Y mi abuela, a diferencia de mi abuelo, no contaba historias, sino hacía hierbas medicinales, curaciones, sanaciones, y todo ese rescate cultural desde ella es el que va a salir en el libro. Bueno, del libro Los cuentos andinos de la Chachila Zenón, que es el libro que está en venta, ¿cierto?, que se está promocionando, y que es parte de la trilogía, voy a leer la presentación de este libro. Ahora, ¿por qué la presentación es tan importante? Porque nos hace recordar los tiempos de cuando nosotros éramos niños, y creo que cuando uno es adulto olvida esto, ¿cierto? No, ya no tiene alma de niño, ¿cierto? Tiene que pagar cuentas y todas esas cosas, entonces se olvida lo que es niño. Entonces dice: cuando somos niños, nuestros ojos brillan de ilusiones y esperanzas. Nos creemos superhéroes y superheroínas, donde los miedos son vencibles y la verdad es nuestro mejor escudo. No importa nuestro origen, porque los niños ven todo con ojos de niños, y son aquellas miradas transparentes que traspasan latitudes y fronteras. ¿Y qué sería de un mundo sin los abuelos?
aquella fuente de sabiduría inagotable que puede pintar la vida de colores gracias a sus historias que pueden encaminar la ruta correcta. La leche caliente, la silla de tabla y el abuelo aún estaba ahí, ya con su mente más nublada, porque el tiempo no perdona, ya con sus ojos macidos, quizás pensando en aquel mundo de héroes y heroínas, y en un cuerpo que no lo acompaña, pero estaba ahí, esperando que vuelvan aquellos niños. Yo lo miro de reojo y ya no soy la niña. Los años han marcado mi cara de arrugas inseparables, mi inocencia quedó atrapada en los cuentos de antaño. Me acerco y le digo, abuelo, ¿me escuchas? Sí, hija, ¿quieres que te cuente una historia? Pensé que era y que estaba muy vieja para escuchar historia. Él, adivinando mi pensamiento, me dijo, nunca es tarde, y nunca se está tan viejo para escuchar una buena historia. Sonreí, busqué aquel cajón donde solía sentarse cuando era niña e invoqué los recuerdos de aquel abuelo más joven, más lúcido y más alegre. Mi abuelo se acomodó en su silla, me pidió un mate, arregló su chaleco de lana y me dijo, pensé que habías olvidado tu esencia, aún eres mi niña. La nebulosa, el té caliente y el horno de barro volvieron esa tarde. Sentí nuevamente la esencia de ese niño, volver a creer en un mundo vencible. Tomé mi cartera y extraje un viejo cuaderno donde quedan plasmadas las ideas. Él me miró y me dijo, ¿qué haces? Quiero recoger cada una de tus historias para cuando tus ojos no vuelvan a mirarme y yo volver a la vida y a mi infancia una y otra vez. Acarició mi cabeza, suspiró profundamente y asintió que escribiera. Algún día serás tan vieja como yo y tendrás muchas historias que contar. El altiplano, la tierra te enseñarán mejores cosas. Tus nietos te esperarán cada tarde sentados como tú, en un cajón de tomate. Quizás, quién sabe, abuelo, el mundo rápidamente olvida sus recuerdos. Frunciendo su ceño, endureciendo su mirada, me dijo, nunca olvides de esto, todos tenemos esencia de niños. El cuerpo envejece, el alma jamás. Tomó un respiro y prosiguió, no dejes que esa luz en tus ojos se apague. Besé sus manos, tomé mi bolígrafo. Mi abuelo se acomodó en su silla de madera y dijo, ¿te acuerdas de la historia de la gota presumida? Reí y comencé a escribir. A mí me emociona mucho, porque la verdad es, me emociona porque es la presentación del libro, es mi vida cuando era niña. Entonces, todos quisiéramos volver a ese tiempo, ¿cierto? De tener esos momentos, no solamente con los abuelos, yo creo con los padres, donde la modernidad ha ido perdiendo todo esto, lo damos muy rápido. Entonces, quisiéramos tener historias para contar y cuando llegamos a viejo no tenemos ninguna historia. Yo tengo la fortuna de que mi abuelo tuvo muchas historias que contarme y las que cuento en el libro. Y quiero también que cuando ya sea viejita, ¿cierto? Y no tenga la juventud, ¿cierto? Que tengo hoy día, mis hijas también se sienten en un cajón de tomate, a lo mejor no en un cajón de tomate literalmente, pero sí se sienten y me puedan escuchar mis propias historias. Y de eso trata este libro. Es muy emocionante para mí cada vez que leo el prólogo o leo el epílogo, me acuerdo de esos momentos que me gustaría volver a revivir con mi abuelo que no está.